algo real. Vamos a diferenciar sobre la ansiedad que podemos de repente sentir por una situación específica, porque en el día a día o de repente unas semanas tengamos mucho estrés, decimos, bueno, estoy como ansioso, pero ¿qué es estrés? ¿Qué es ansiedad? O sea, ¿hay diferenciación sobre ello? Sí, por supuesto que hay diferencia y qué bueno que lo tomas y lo traemos para comentarlo, porque justamente también se tiene como la creencia que la ansiedad es algo negativo o tú no puedes sentir ansiedad, si sientes ansiedad no estás gestionando bien tus emociones y para nada tiene que ver con eso, porque la ansiedad es una respuesta adaptativa que está allí para ayudarnos a sobrevivir de alguna manera y que en nuestro día a día es común que ella aparezca ante ciertos eventos o situaciones cotidianas que pueden generar una amenaza, un peligro, cuando hay una preocupación real. El problema con la ansiedad no es la ansiedad en sí mismo, sino cuando es un trastorno de ansiedad. Ahí es el problema, ahí es cuando la ansiedad se vuelve un problema, cuando hablamos de trastornos de ansiedad. ¿Qué realmente se cataloga o se clasifica como ansiedad? ¿Qué La, podemos decir si lo que estoy sintiendo es ansiedad? la ansiedad es una respuesta fisiológica o neurofisiológica. ¿Y por qué hablo de esto? Porque está conectada con nuestro cerebro, con reacciones físicas o corporales y con nuestros pensamientos. Entonces, es un conjunto de respuestas, tanto cognitivas, es decir, lo que estoy pensando, rumiando en esa preocupación o en ese pensamiento, y lo que estoy sintiendo, cómo mi cuerpo está respondiendo. ¿Cómo podrían ser las principales características? Nos están preguntando por acá si ese susto en la boca del estómago también, lo que llaman el epigastro, el dolor en el pecho, en el centro del pecho, ese tipo de reacciones, comer en exceso, si realmente son como señales de ansiedad. La ansiedad, tenemos que fijarnos también en algo, que ella va a variar de niveles. Y ahí es lo que yo digo, la diferencia de tener una ansiedad común por algo y a pasar a tener un trastorno de ansiedad, que tiene que ver con frecuencia e intensidad. Y frecuencia e intensidad también van a incidir en los síntomas, es decir, cómo ella se presenta. Ante una situación en la cual a mí me genera ansiedad o nervios quizás, porque wow, tengo que hablar delante de un público. Quizás yo puedo sentir la taquicardia, pero yo sé a qué se debe y eso quizás lo puedo manejar. Pero cuando ya se acompañan de un montón de síntomas que pasan a ser no solamente síntomas de la ansiedad, sino como consecuencias en insomnio, ya me cuesta y tengo dificultad para dormir o para conciliar el sueño. Tengo problemas gastrointestinales porque lo que como no lo estoy procesando bien o estoy notando que estoy comiendo más de la cuenta por un asunto más emocional y no tanto biológico. La inquietud constante o la agitación constante que puedo tener. Ya cuando empiezo a ver síntomas que son mucho más marcados, porque los síntomas de la ansiedad son síntomas que no deben pasar más de 10 minutos, porque es una reacción, es como toda emoción, y una emoción dura son segundos. Entonces, es un síntoma que tú vas a tener unos pequeños segundos mientras estás frente de ese estímulo que la detonó, pero pasa. Ahora, cuando estos síntomas empiezan a ser como persistentes, y tú todo el día tienes la taquicardia, y todo el día tienes el temblor, la sudoración, la jaqueca, el problema gastrointestinal, no estás logrando dormir, ahí entonces ya hay una alerta y estamos hablando que hay síntomas que ya no están siendo reactivos, sino que están siendo consecuencias de una activación dentro de nuestro organismo, es decir, neuroquímica que está generando todas estas respuestas. Claro, y ahí podemos hablar de que se podría estar comenzando a generar el trastorno de ansiedad. En parte, solamente que cuando hablamos de trastornos de ansiedad tenemos tantas especificaciones, al menos hay 6 tipos de trastornos de ansiedad. Okay. Entonces, ¿Cuáles allí, son los más frecuentes, por ejemplo? los más frecuentes podemos hablar de trastornos de angustia o de pánico, que creo que ahorita ha sido uno de los más comunes dentro de mi consulta. La ansiedad social, que a veces parece pasar como desapercibida por la timidez, pero es bastante común. La ansiedad social con agorafobia o sin agorafobia, que es ese miedo que tenemos a salir a la calle, no porque le tengamos miedo a los espacios públicos, sino porque nos dé alguno de estos síntomas o crisis de angustia y no podamos escapar de ese lugar o no tengamos quien nos socorra en ese momento. Y la ansiedad generalizada, a pesar que es uno de los pilares más grandes, a veces es una de las más difíciles como de diagnosticar porque por ser generalizada hay preocupaciones en muchas áreas, pero no es solo en muchas áreas, sino que es una preocupación que te genera más preocupación y te hace quedar en ese círculo de la ansiedad. Porque, por ejemplo, en la ansiedad generalizada yo me preocupo por mi familia y me preocupo que mi hija hoy se fue al colegio en el transporte y me quedé pensando, pero ¿y si tiene un accidente? ¿Y si llega a tiempo? ¿Y si no llega? Entonces no, voy a llamar al transporte para asegurarme que llegó.
Pero entonces luego que llamo al transporte, eso me genera otra preocupación. Porque la persona respondió al teléfono manejando. Exacto, no, y si eso genera otro accidente, pero es que si llegando sucede otra cosa, entonces ahí vamos viendo que es un círculo donde una preocupación te lleva a otra, a diferencia de a veces la ansiedad cotidiana que podemos vivir ante eventos y situaciones reales, situación país, una situación familiar, una situación amorosa. Entonces es importante también no satanizar la ansiedad, no decir que todo es un trastorno de ansiedad, sino reconocer qué está pasando en estos momentos en mi vida para yo saber que esta ansiedad quizás es producto de esta situación real. Claro. ¿Y cuánto tiempo debe pasar para decir si es un trastorno de ansiedad? Por ejemplo. Mira, para diagnosticar un trastorno de ansiedad, como digo primero, la mayor cantidad de veces al día, la frecuencia estamos hablando ahí, la intensidad y todos estos síntomas deben afectar tu vida diaria, tu cotidianidad, por más de un mes para algunos trastornos, 3 meses para algunos y 6 meses para otros, porque cada uno también va a variar por algunos criterios que deben estar presentes. Pero cuando ya tú ves que todos estos síntomas te están afectando en tus habilidades, en tus actividades diarias y en tu vida como tal, entonces ya eso está siendo un problema. Nos preguntan por acá que cómo se maneja la ansiedad. ¿Qué tan fácil o no es manejar la ansiedad? Yo te voy a dar la respuesta que quizás tenemos que empezar a internalizar. Manejar la ansiedad sí es fácil. El asunto es que le tenemos tanto miedo a la ansiedad que pensamos que la ansiedad cada vez que llega a controlarnos. Entonces, si cambiamos esa idea y decimos que sí podemos manejar y controlar esa ansiedad porque eso pasa en nuestro cuerpo y tenemos el poder de poder controlarlo y gestionarlo, entonces ella va a pasar más desapercibida. Así que el primer paso, no te asustes. No te asustes cuando sientas ansiedad. No te asustes de tus síntomas y de tus reacciones fisiológicas, porque mientras más te asustes vas a generar mayor cantidad de químicos y neurotransmisores que van a exacerbar todos esos síntomas. Entonces, el primer paso es no te asustes y más bien detente en ese momento, toma pausas y piensa, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Qué pasó? A veces cuando hacemos esa pausa es súper importante para detectar qué es lo que nos está generando ansiedad y ahí tenemos digamos, la cura o la respuesta a cómo resolver esa ansiedad. Bien, vamos a detenernos justamente en ese punto, porque Bien. vamos a una pausa. Regreso, Dana Guerrero nos seguirá hablando de esas recomendaciones para el manejo de la ansiedad. Además, ¿es algo crónico cuando tenemos un trastorno de ansiedad o realmente lo superamos? Porque no sé si se llamará cura. Eso nos lo va a responder nuestra especialista Regreso, ella es psicólogo. Si tiene alguna pregunta o comentario en las redes sociales, están a su disposición, tanto por @salud_gb como por @DanielJSalas. Volvemos.